puedes decirle: Señor, sé el centro de mi vida hoy. Ven en este lugar, Señor. Toma control de todo lo que soy. Toma control de todo lo que tengo. Toma control de todo lo que no soy. A ti, Señor. Damos la gloria. Damos la honra. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta noche. Reciban saludos de la reverenda Hicks. Ella quería mucho, intentó mandarles un saludo digital, pero no se encuentra bien de salud en este tiempo. Entonces les pido que con ese fuego, esa fuerza que ustedes tienen como jóvenes, oren por ella. Necesita sus oraciones, pero les manda un abrazo y un saludo. Para mí es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes, con sus pastores, reverendo Carlos y Susi Stahl. Gracias por la invitación. Y vamos en esta noche a la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor tiene algo para ustedes en esta noche? ¿Cuántos saben que Dios los está llamando a cada uno de ustedes a estar listos para su pronta venida? Amén. Miren, el Señor es fiel, el Señor es justo y todo lo tiene fríamente calculado. Es imposible no alabar al Señor cuando su presencia está ahí. Hace algunos días tuve una complicación un poquito en mi espalda y el doctor me dijo: me conoce, sabe a qué iglesia voy allá en Estados Unidos, conoce la iglesia aunque él no va ahí y sabe que somos muy expresivos en alabar al Señor. Y le decía: sabe que haga lo que tenga que hacer, pero necesita componerme en 5 días. En 5 días tengo que estar listo para poder hacer lo que el Señor quiere que haga. Y me dice: está bien, haz todo lo que el Señor quiere que hagas, simplemente no brinques, no saltes y no corras. Es que usted no me entiende. Cuando el Señor quiere que haga algo, yo no le puedo decir: Señor, no voy a correr, no voy a brincar. Gloria sea el nombre del Señor. Y era imposible, traté de hacerlo por unos segundos, pero fue imposible no sentir la presencia de Dios y empezar a hacer algo para Él. El tema de nuestra convención, ¿saben cuál es? ¿No saben? Bueno, los voy a decir. Ser un verdadero, ¿qué es ser un verdadero seguidor de Jesús? ¿Cuántos de ustedes tienen a Jesús en su corazón? ¿Cuántos de ustedes tienen la experiencia de ser limpios, lavados por la sangre de Jesucristo? ¿Sí? ¿Alguien les puede decir que eso no sucedió en sus vidas? ¿Alguien puede venir a decirte: ¿sabes qué? No es cierto, el Señor Jesús no te lavó, no te limpió, no te sanó, no te restauró? A mí nadie me puede decir que no es cierto, porque yo estuve ahí el día que Jesús vino y me tomó y me lavó. Gloria sea su santo nombre. ¿Cuántos de ustedes tienen el fuego del Espíritu Santo? ¿Alguien les puede decir: no es cierto? El fuego del Espíritu Santo no existe. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque tenemos la evidencia de hablar en lenguas. Tenemos la evidencia, gloria sea su santo nombre, de la intercesión, de los dolores de parto. Tenemos la evidencia del poder, del fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos son bautizados en el nombre del Señor Jesús? ¿Y alguien les puede decir que el día que ustedes fueron a las aguas de su nombre nada sucedió? Alguien les puede decir: ¿sabes qué? Eso no pasó. Estuviste soñando. A mí nadie me puede decir que no es cierto, porque el día que yo fui a las aguas, algo dentro de mí empezó a nacer de una nueva forma. Cuando una parte de mi vieja naturaleza quedó ahí, atrapada por el poder del nombre de Jesucristo. Aleluya. Ahora, para ser unos seguidores de Jesús, necesitas una cosa. El enemigo viene constantemente a decirnos: tú nunca vas a poder realmente seguir a Jesús. ¿Alguien le ha venido el enemigo a decir de eso al oído? Hagas lo que hagas, realmente no vas a estar listo. Hagas lo que hagas, no vas a cambiar. Déjame decirte, solo necesitas una cosa. Y todos los que estamos aquí tenemos
no tan solo el principio, pero tenemos pasos, piedras, tenemos escalones que a lo largo del camino hemos adquirido. Lo único que necesitas para ser un seguidor de Jesús es haberlo conocido a Él y tener una experiencia personal con Jesús. Que Él te haya mostrado quién es Él y tú hayas dicho: Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo te voy a seguir. Y sabes que cuando tú le dijiste eso al Señor, Él te escuchó y tomó tu palabra. Gloria sea su nombre. Cuando tú le dijiste: Señor, cuando tú alguna vez en tu sano juicio viniste a la casa de Dios, o ahí en tu cuarto de oración, o ahí al pie de tu cama, o ahí manejando en la calle, o simplemente caminando, tú sentiste decirle: Señor, haz lo que tengas que hacer, pero hazme un seguidor tuyo. Él escuchó tu voz y tomó tu palabra. Gloria sea su santo nombre. Y eso te hace a ti candidato para ser un seguidor de Jesús. Eres un candidato para ser seguidor de Jesús. Hace unos días la selección de México tuvo una goleada horrible. No me recuerden. Y no necesariamente era un número espiritual, el número 7. Y cuando empezaron a perder, la gente se empezó a salir del estadio. Aquellos que se decían seguidores de la selección empezaron a dejarlos a los pobres ahí. Pero ¿sabes qué? Aquel que yo sigo nunca pierde. Aquel que estamos siguiendo, nunca pierde. No ha perdido una batalla hasta este día, y hoy no va a empezar a perder una sola batalla. Gloria sea su santo nombre. Y en su palabra está llena de pasos, de guías, de semblanzas que nos ayudan a nosotros a realmente poder empezar a seguir al Señor Jesús. Y si ya empezaste a seguirlo, viene palabra de Él para ayudarte a mantenerte fiel en la carrera. Miro al blanco, tengo mi mente en el blanco, y puede ser que yo caiga, pero yo me voy a levantar, dice la palabra de Dios. Vamos en esta noche al libro de Génesis. Sabes, en la palabra de Dios encontramos muchas ocasiones. Déjenme ver qué hora es, no vaya a pasar. Cuando los vea cabecear, entonces le corto, ¿ok? En la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, sobre todo en los evangelios, encontramos que empezaba a llamar a sus discípulos, empezaba a llamar a gente, y cada una de las personas que siguió al Señor Jesús tomaron el camino de una forma distinta. A veces simplemente iba caminando, encontraba a alguien echando las redes y le decía: deja lo que estás haciendo, ven y sígueme. A veces iba caminando y encontraba a otros trabajando, les decía: deja lo que estás haciendo, ven y sígueme. Había todo tipo de gente que empezaba a seguir al Señor Jesús. La palabra de Dios nos habla en Mateo capítulo 13, me parece, sobre un par de ciegos que seguía al Señor Jesús donde Él iba. Un par de ciegos. No era un solo ciego, eran dos ciegos que no veían por dónde iban, pero de alguna forma encontraron la manera, rebosando la bahaya, de empezar a seguir al Señor Jesús. Entonces no es una excusa para ti o para mí. Cuando sientas que no ves, cuando sientas que has perdido la visión, rebosando la bahaya. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cuánta gente vino a estos dos ciegos? Tenemos un dicho, no sé si aquí lo tienen: un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? ¿Cuántos se habrán burlado de estas dos personas? Diciéndole: espérame. O sea, dos ciegos están tratando de llegar a encontrar a alguien que se dice el Señor Jesús, que se dice que hace milagros, y estos dos ciegos no perdieron la visión. Y no estamos hablando de una visión natural, estamos hablando de una visión espiritual. Había algo que ellos habían escuchado, había algo que había tocado su alma y su espíritu, gloria sea su santo nombre. Había algo que los estaba llamando, aunque físicamente no pudieran ver al Señor Jesús. Sabían que había alguien que tenía el poder
para tocarlos, para sanarlos. Y estos dos ciegos encontraron al Señor Jesús y el Señor Jesús les regresó la vista. Había grandes multitudes que seguían al Señor Jesús. Había gente que salía de las ciudades siguiendo al Señor Jesús. Había gente que a veces, inclusive no queriendo, otras personas los tomaban y los llevaban como el endemoniado para estar siguiendo al Señor Jesús. Y cada paso que el Señor daba, cada paso que el Señor caminaba, había de una forma u otra alguien que constantemente estaba siguiéndolo. El Señor Jesús se volteó una vez y le dijo a un hombre rico: toma tu cruz y sígueme. Ve, vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y así podemos encontrar a lo largo de la palabra de Dios circunstancias, personas que seguían al Señor Jesús donde quiera que Él fuera. Y había diferentes momentos en que Él empezaba a llamar. Y Él a ti ya te llamó, a ti te escogió. ¿Entiendes eso? Que a ti Él te escogió. No estás aquí por accidente, no estás aquí porque alguien te invitó, no estás aquí simplemente porque no había otra cosa que hicieras, no estás aquí porque de casualidad tus papás llegaron a esta iglesia, no estás aquí porque no había otras iglesias en esta ciudad, no estás aquí por la casualidad, estás tú aquí en esta noche porque Él en la eternidad pasada, dice la palabra de Dios, que nos escogió. Él te vio a ti, Él te amó a ti, y con su mano vino y te tomó y te escogió y te llamó para ser llamado a la esposa del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: muchos son los llamados. ¿Y qué? Pocos son los escogidos. Ciertamente muchos son llamados, pero son pocos aquellos que son escogidos. El camino para los llamados es amplio. Hay muchas iglesias allá afuera que hablan de la salvación. El camino inclusive de la salvación está abierto para todo aquel que se quiera arrepentir, para todo aquel que quiera llegar a los pies de Jesús. Pero hay un grupo selecto llamado a estar en la esposa, el cual el Señor Jesucristo vino y te escogió. Esto quiere decir que Él puso sus ojos sobre ti. Él puso su mirada fija en ti. Él sabía que le ibas a fallar, pero eso no le importó. No dejó de hacer su vista a un lado. Él puso sus ojos en ti. Sabía que no ibas a querer inclusive, y aún así Él te escogió, te vio, te amó y te escogió. Y lo único que Él está necesitando que tú hagas es que estés dispuesto a seguirle. Que estés dispuesto a seguirle. Que quieras dentro de ti decirle: Señor, quiero seguirte. Quiero ser un seguidor tuyo. Cuando el Señor Jesús llegó a la cruz del Calvario, todas las multitudes que lo estaban siguiendo no estuvieron en la cruz del Calvario. Aquellos ciegos que el Señor sanó cuando el Señor Jesús estaba ahí en la cruz, no estaban ahí siguiendo al Señor Jesús hasta donde Él llegó. Aquellos paralíticos que Él había sanado no estuvieron al pie de la cruz diciendo: Él es el Hijo de Dios, aquel que me sanó, aquel que me liberó, aquel que recuperó la vista. No estuvo al pie de la cruz diciendo: Él es el que me regresó la vida, la luz a mis ojos. Inclusive sus discípulos estaban parados a los lejos. Aquellos que estaban más cerca del Señor Jesús. Y el tiempo viene cuando tú y yo necesitamos pararnos firmes. Escúchame, necesitas pararte firme para el Señor Jesucristo. Necesitas el día de hoy tomar una decisión de pararte fiel, firme, con los pies plantados sobre la verdad.
por quién es Él. Gloria sea su santo nombre. Vamos al libro de Génesis en esta noche, a Génesis capítulo 11. ¿Están ahí? ¿O ya los perdí? No. Vamos a Génesis capítulo 11. Cuando lleguen ahí digan amén. Si alguien no sabe dónde está Génesis. Ok, creo que vamos a empezar. Vamos a leer unos versículos antes del 12, el versículo 11. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la palabra de Dios nos da la genealogía de diferentes siervos de Dios? ¿Alguna vez se han puesto a leer, bueno, y este es hijo de él, y bisnieto y tataranieto, y por qué está todo explicado así? ¿No? Bueno, yo sí me expliqué, yo me he preguntado. Y todo tiene dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instituir en justicia. Eso quiere decir que inclusive los árboles genealógicos que están en la palabra de Dios tienen un propósito para que tú puedas ver algo a través de ellos. ¿Sí? No es un chismógrafo. ¿Saben lo que es un chismógrafo? Bueno, es lo que usábamos los más grandes antes de Facebook. Sí, cuando yo iba a la escuela no había Facebook. Agarrabas un cuaderno y ponías, ¿quién te gusta en el salón? ¿Cuál es tu comida favorita? Y todo el mundo se lo pasaba alrededor de la escuela, todo el mundo le llenaba. Ese era el Facebook de hace 2 años. Bueno, esto no es eso, es Dios tratando de enseñarnos algo. Vamos a leer en el capítulo 11, en el versículo... Vamos a leer el versículo 26, capítulo 11, 26. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios, y vivió Taré 70 años. ¿Sí están ahí? ¿Podemos leer todos juntos? Fuerte, podemos levantar la palabra de Dios en este lugar. Podemos hacer que su palabra llene este santuario, amén. Ok, vamos a leer fuertes todos juntos. Y vivió Taré hasta el final. Ok, ¿quién era Taré? El padre de Abraham. ¿Quiénes eran los hijos de Taré? Abraham, Nacor y Harán. Ok, ¿quién era Lot? Sobrino de Abraham, hijo ¿de quién? De Harán. Ok, ahora, todos tenemos una historia en nuestra vida. Tú eres el día de hoy un resultado de aquello que has hecho con tu vida en los últimos años, meses y días. ¿Sí? Tú no serías quien eres el día de hoy si no hubieras tomado ciertas decisiones a lo largo de tu vida. Si un día no hubieras decidido aceptar al Señor Jesucristo, no lo hubieras conocido como tu Salvador, no hubieras tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, no hubieras tenido la experiencia de las aguas en su nombre, no hubieras estado aquí el día de hoy. Pero también tus errores son una consecuencia de lo que eres el día de hoy. Todos tenemos un antes y un después. Abraham tenía un antes y un después. Y el padre de Abraham, gloria sea su santo nombre, Harán, quiere decir quemar en calor
quemar la superficie, ser seco y enojado. Ahora, Abraham tenía un antes. Y no fue hasta que el padre de Abraham, no fue hasta que Harán murió que Dios le habló a Abraham. Tuvo que haber pasado la muerte de su padre para que el Señor después, dice la palabra de Dios, fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Taré murió y después de que él murió, el Señor le habló a Abraham. Y otra palabra que Taré quiere decir también estación, parada y retraso. Estación, parada y retraso. Ahora, ¿sabes? Tienen que morir en ti aquello que te está deteniendo. Tiene que venir una muerte a tu vida de aquello que está retrasando tu caminar con el Señor, para que tú puedas realmente decidir, decir: Señor, estoy dispuesto a escuchar tu voz. Ahora sí estoy dispuesto a que tú me hables. Gloria sea el nombre de Dios. Abraham era un extraño al pueblo de Israel. Abraham ni siquiera era del pueblo escogido de Dios en este momento. Abraham era reposando la Bahaya, era una persona extraña realmente a la presencia de Dios. Y sin embargo, cuando esto en Abraham murió, cuando su padre murió, fue cuando vemos entonces en el capítulo 12 que dice: y empero Jehová, él empezó a hablar y había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios no le había hablado a Abraham hasta este instante. Hasta este momento Dios no había tenido una comunicación, un contacto directo con Abraham. Y aquí Abraham empieza a escuchar la voz de Dios. Y hay algo que genera tal impacto en la vida de Abraham que decide hacer aquello que Dios le estaba llamando a hacer. Dice: empero Jehová había dicho. La palabra dicho, la palabra decir aquí es la palabra en hebreo amar. Sabemos que hay dos tipos de palabra, ¿verdad? Una es amar y otra es la palabra dabar. ¿Sí? En hebreo se caracteriza por dos diferentes significados cuando Dios quiere dar a entender algo, cuando usa la palabra. La palabra amar quiere decir esta palabra que es clara, que no hay duda alguna de lo que Dios te está diciendo a que hagas. La palabra amar es cuando algo que no entendemos, cuando algo no es claro para nosotros. Por ejemplo, a veces estamos escuchando. ¿Cuántos han escuchado una predicación y dicen: no entendí lo que dijeron? ¿Sí? No les dé pena, levanten la mano. El pastor no los va a regañar. Yo tengo el micrófono. Pero sigue siendo palabra de Dios, ¿verdad? Sigue teniendo el poder y la unción de Dios. Porque hay alguien más que ustedes ven y dicen: este hermano está recibiendo, yo ni siquiera sé qué es lo que dijeron. ¿Sí? Es una palabra, amar. ¿A cuánto nos ha sucedido que después anotamos, vamos a nuestras notas y decimos: ya entendí lo que el pastor dijo hace 5 años? ¿Sí? Bueno, esta palabra amar se convirtió en una palabra que fue entonces revelada, que en su momento no la entendimos. Dios nos habla de diferentes formas, esta palabra dabar y amar. Ahora, aquí en lo particular, a veces que Dios te habla, pero ten por seguro que cuando Dios te habla para que hagas algo, no va a haber duda alguna. Cuando Dios te está dando una orden, no va a poner a entredicho a ver si entiendes o no entiendes, o no te va a dar una orden para que tú la entiendas después de 10 años. Ese es el tipo de palabra que Dios le estaba dando a Abraham. Estaba dando esta palabra amar, donde estaba siendo absolutamente claro en lo que Dios estaba pidiéndole a Abraham que hiciera. ¿Y qué fue lo que le dijo? Le dijo: Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham tuvo una visión de quién era Dios.
Y no tomó más que estas palabras para que Abraham decidiera ser un seguidor de Dios. No toma mucho para que tú puedas decidir ser un seguidor de Jesús, un seguidor de Dios. Y podemos ver aquí que le dijo: quiero que hagas esto, vete de tu tierra. Y la palabra tierra aquí en hebreo es eretz, que quiere decir terreno, quiere decir pedazo de tierra, quiere decir tierra de donde no hay retorno, quiere decir Seol. Y sabemos que el Seol es la muerte y el infierno. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham que hiciera es: quiero que salgas de la tierra donde no hay retorno. Quiero que decidas poner un pie fuera de este lugar y ten por garantía que no te voy a regresar al mismo lugar de donde estás saliendo. Cuando el Señor ha venido y te ha llamado y te ha dicho: mira, quiero que dejes aquello que estás haciendo, quiero que camines fuera de donde estás en este instante, te está diciendo: te voy a sacar, y no tan solo te voy a sacar, te voy a dar lo que tú necesitas para que no regreses al lugar donde estabas metido. Gloria sea a su santo nombre. ¿Y cuántas veces el enemigo viene y nos dice: oye, pero sigues en lo mismo? No sigo en lo mismo, porque la palabra de Dios me dijo que no iba a regresar a este lugar. Es una porción distinta, es una situación diferente, pero no es el mismo lugar donde yo estaba hace un año, hace unos meses, ni siquiera hace un día. Gloria sea a su santo nombre. Aleluya. Y le dijo: vete de tu tierra y vete de tu parentela. Y la palabra parentela quiere decir circunstancias de nacimiento, quiere decir nacimiento, quiere decir engendrado, pero también quiere decir causar, quiere decir engendrar, y quiere decir actuar como partera y compartiendo a lo procreado. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo Dios a Abraham y que te quiere decir a ti a través de este pasaje? Sí, deja aquello que has estado engendrando dentro de ti. Deja aquello, estás actuando. ¿Sabes lo que es una partera? ¿Sí? ¿No? Bueno, hoy en día unos van a los doctores y tienen a los bebés en los doctores. ¿Sí? Antes, o todavía en algunos lugares en los pueblos, existen las parteras, que son las mujeres que dan a luz a los bebés. ¿Ok? Pero dice, el significado es actuar como partera, ¿ok? Y tener un hijo que no es tuyo y tomarlo como tuyo. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, lo que tú tienes que hacer es: a veces tú ayudas a dar a luz algo que no es legítimamente tuyo. Ahora sí van a decir: hermano, ahora sí está hablando con esa palabra que dice que no entiendo. Vamos a tratar de explicarlo. Muchas veces venimos y traemos a vida, le damos forma a algo que Dios no intencionó que fuera tuyo, y que mucho menos lo aceptaras como algo que es hijo tuyo. ¿Lo digo más claro? Muchas veces engendramos pecado, le damos vida al pecado en nuestra propia vida, en obras de maldad, en obras de pecado, y lo adoptamos como si fuera mío. Y en el momento que yo adopto esto que no es mío, porque Dios no lo planteó, no lo planeó, no lo estableció para mí, y cuando yo empiezo a tomarlo como mío, empiezo a nutrirlo como si fuera mi hijo, y empiezo a crecer, empiezo a verlo crecer dentro de mí. Y cuando menos te das cuenta, este pecado es aquello que está creciendo y anidando y amamantándose de tu propia vida. Te está succionando la vida que Dios intencionó que tú tuvieras para dársela a Él. Entonces lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era: deja aquello que no es tuyo, deja aquello que has engendrado en pecado, que no fue planeado para ti. Déjalo atrás, hazlo a un lado y empieza a caminar.
quiero que dejes tu parentela. Y luego le dijo, y sal y deja la casa de tu padre. Y esta palabra casa quiere decir puerta, quiere decir casa interna, quiere decir tienda, quiere decir prisión, pero también quiere decir templo. Pero también quiere decir reconstruir, quiere decir causar a continuar, quiere decir retomar algo ilegítimo. Quiero que salgas, le estaba diciendo, de aquel lugar donde tú has construido. Quiero que salgas de aquel lugar que la intención fue que tú crearas un templo, un tabernáculo para mí, y tú lo has vuelto una casa de pecado, donde tú has tratado de reconstruir aquello que yo empecé a tirar un día. Quiero que salgas de ese lugar en este instante. ¿Sabes realmente lo único que el enemigo puede hacer en tu vida? Déjame hacer una pregunta. ¿Lucifer tiene el poder creativo? No, él robó el poder procreativo de Dios, pero es un imitador. Él tiene el poder para poder crear en ti el pecado. Tiene el poder de crear en ti un sentimiento de enojo. Tiene el poder de crear en ti un sentimiento de envidia. Él no tiene el poder de crear absolutamente nada. Lo único que Él puede hacer es ir a ti, a tu oído, y empezar a hablarte. Empezar a traer, a sacar de este mal del olvido y ponerte enfrente de ti aquello, aquella tierra donde el Señor te dijo, sal a esa tierra, no hay retorno, y traer y hacerte recordar, como al pueblo de Israel recordaban lo que tenían en Egipto, y a ti te empieza a recordar para que trates tú de reconstruir. Porque Él mismo no puede construir en ti. Él no tiene el poder para poder construir en ti algo. El único que reconstruye eres tú. Y Dios le estaba diciendo a Abraham, sal de este lugar. Sal de la casa de tu padre. Deja de tratar de reconstruir tus recuerdos, tus memorias, cómo te gustaban que fueran las cosas. Deja de tratar de reconstruir. Déjame, Abraham, recordarte que tu padre Taré ya murió. Aquello que te estaba deteniendo para que empezara yo algo nuevo en ti, ya murió. No trates de ir a reconstruir aquello que ya está enterrado. Y le dijo, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Yo voy a poner delante de ti, te voy a mostrar, voy a poner en tu visión algo que va a hacer que quieras correr a seguir. Voy a poner un fuego ardiente dentro de tu corazón, que aquello que te voy a mostrar va a poner un nuevo correr en tus pies. Voy a poner una nueva visión delante de ti, que aquello que vas a ver va a poner un correr en tus pies, un nuevo latir en tu corazón, una alabanza en tu boca. Aquello que te voy a mostrar va a tener el poder de hacer que tú dejes todo esto que te estoy diciendo que dejes y corras, sin importar las circunstancias, sin importar cualquier cosa que venga en contra de ti. Y te convertirás automáticamente en un seguidor mío. Y aquí hay seguidores de Jesús que han visto, que hemos visto el premio, que hemos oído el llamado, gloria sea su santo nombre, y no hay nada que nos vaya a detener hoy, no hay nada que nos vaya a detener mañana. Yo estoy dispuesto a correr, para alcanzar aquello que mis ojos han visto.
Sharabo Sandabahaya. Ribo Sandarabahaya. Gloria al Señor. Si yo ya tengo mis lentes, hijo, gracias. Y después de que el Señor le llamó, entonces empezó a Abraham a alistarse, a prepararse, y empezó a salir. Y vamos a saltarnos al versículo 7. Y dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Y en ese lugar Abraham construyó un altar de sacrificio a Dios, porque ahí le había aparecido. Dios le había hablado a Abraham antes, pero no le había visto. Pero aquí en este lugar dice la palabra de Dios que le apareció entonces Jehová a Abraham y le dijo: Abraham, después de que Abraham escuchó la voz de Dios y estuvo dispuesto a seguirlo sin haber todavía visto, simplemente había escuchado y empezó a actuar. Dice la palabra de Dios, voy a leer rápido, en el versículo 3 dice: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le estaba hablando Dios a Abraham. Y fue Abraham entonces como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces empezó entonces Abraham a hacer aquello que Dios le había llamado que hiciera. Empezó a querer seguir a Dios. Y entonces pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle del More. Y en Cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová entonces a Abraham. Una vez que Abraham se decidió a ponerse en movimiento, una vez que Abraham empezó a caminar y Dios se dio cuenta que Abraham estaba hablando en serio, que estaba moviéndose, entonces en ese momento Dios se le apareció a Abraham. ¿Quieres tener una experiencia con Dios? ¿Cuántos le hemos dicho: Señor, quiero sentirte, quiero tener una experiencia real? Empieza a moverte a favor de Dios, empieza a hacer aquello que Dios te está llamando a hacer. Hermano, es que no lo siento, es que no lo veo. No te preocupes. Si Dios te dijo: quiero que salgas de tu casa, de tu parentela, empieza a actuar, porque adelante está Dios esperando para tener un encuentro personal contigo. No es cuestión de si va a pasar, es cuándo va a pasar. Y Dios estaba ahí esperando que Abraham llegara, y edificó ahí un altar a Jehová. Dice entonces: y pasó de ahí a un monte al oriente. Y el oriente nos habla de este sitio del desafío, este sitio del calor, este sitio en el desierto. Y después al oriente de Betel. Gloria sea el nombre del Señor. Y Betel, sabemos lo que quiere decir casa de Dios. Y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Dice, edificó un altar entonces, y después pasó de ahí a un monte. Fue a un lugar más alto. Empezó a tener una experiencia de empezar a caminar con Dios. Y una vez que Abraham decidió caminar con Dios, se detuvo, dice, y tendió y tiró ahí su tienda. Tomó a Abraham aquella casa, aquello que él era, aquello que significaba lo que tenía, y empezó a decidir a convertir eso en un tabernáculo para Dios. Aquello que tenía antes, aquello que le había traído muerte, ya no era más. Entonces Abraham decidió poner ahí su tienda, porque allí había encontrado él una experiencia personal con Dios.
Una vez que tú tienes una experiencia personal con Dios, no te quieres parar de orar, no quieres dejar de alabar, no quieres dejar, no quieres irte de la casa de Dios, quieres tener ahí tu morada permanente. Y eso es lo que Dios tenía intencionado desde la creación, que viviéramos eternamente delante de la presencia de Él. Tú fuiste creado para una eternidad con Dios. Tú no fuiste creado para un momento temporal aquí en este planeta llamado Tierra. Tú no fuiste creado únicamente para vivir aquí temporalmente con Dios. Tú fuiste creado para vivir una eternidad delante de la presencia de Dios. Por eso, muchas veces hacemos cosas y nos sentimos vacíos. Por eso muchas veces probamos cosas y nos sentimos vacíos. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un vacío enorme del tamaño de Dios. El vacío que tú tienes dentro de tu ser, lo único que puede llenar este vacío enorme es la plenitud de Dios en tu vida. Porque tú fuiste creado para una eternidad en la presencia del Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y queremos llenarlo con cositas, con gotitas de placeres momentáneos, con pequeñas gotas de circunstancias, de momentos que nunca llenarán a plenitud este hueco que Dios puso dentro de ti. Y entonces Abraham aquí decide tender su tienda y edificó ahí altar a Jehová. Nuevamente edificó ahí otro altar e invocó el nombre de Jehová. Volvió a ofrecer un sacrificio delante de Dios y volvió a invocar el nombre de Dios. Gloria sea su santo nombre. ¿Te has preguntado por qué Lot estaba en la vida de Abraham? ¿Qué tiene? ¿Alguien tiene un familiar que diga, ojalá que este no fuera mi primo o mi hermano? ¿Alguien tiene un familiar que dice, ojalá que se me hace que este muchacho lo recogieron a la vuelta de la esquina? Así a veces yo he pensado sobre Lot. Todo lo que le traía Lot a Abraham eran desgracias. ¿Sabes lo que quiere decir Lot? Lot quiere decir cobertura, quiere decir velo, quiere decir envolver cuidadosamente, quiere decir envolver de una forma apretada. A nadie se le prendió el foco por ahí. Yo estoy emocionado, estaba viendo a ver si se emocionaban ustedes como yo. Necesito 5 muchachos que me ayuden. 5, rápido. Ok. Ven, está bien. Tú eres Abraham. Tú eres Lot, Dios nos perdone. Lot quiere decir envolver, quiere decir apretar, envolver con cuidado. Déjenme repetirlo para no equivocarme. Quiere decir ser cobertura, quiere decir envolver cuidadosamente, apretar. ¿Qué debió hacer Lot para Abraham? Una envoltura, una cobertura. ¿Tú crees que Dios hizo que el papá de Lot se muriera simplemente porque no lo querían aquí en esta película? ¿Tú crees que el papá de Lot simplemente le estorbaba a Dios para los planes que tenía con Abraham? No, dice la palabra de Dios que Él preparó el camino del hombre. Él se anticipó. La palabra preparar quiere decir que Él fue con anticipación y empezó a colocar en tu camino, en mi camino, en el camino de Abraham, en el camino de Lot, aquello que iba a necesitar en cada instante de su vida. Entonces el Señor preparó a Lot para que fuera una cobertura para Abraham en su caminar a la tierra de Canaán. Y al ser Lot, vamos a decir que está Lot, vas a envolver a Abraham. Entonces, cuando todo aquello que viniera en contra de Abraham a atacarlo, ¿quién lo iba a defender? Lot iba a ser una cobertura alrededor de Abraham.
vengan a atacarlo. No, con razón estaba ahí Lot y Abraham. Gracias, muchachos. Ya no lo ataquen. Gracias. Pero Lot fue absolutamente lo contrario. Lot fue totalmente lo opuesto. Nunca fue una cobertura, nunca fue una protección para Abraham. Nunca cumplió el propósito que Dios tenía para la vida de Lot. Por todo lo contrario, Abraham siempre iba a sacar a Lot del problema donde él se había metido. Y si leemos, vamos al capítulo 13. ¿Están ahí? Gracias al nombre del Señor. Dice el capítulo 13, versículo 1. Voy a leerles, síganme con su mirada desde el versículo 1. Vamos a empezar a leer en el versículo 1. Ya para el versículo 13, conocemos todos bien la historia de Abraham. Es una historia que conocemos. Ya había llegado a Egipto, ya había ido delante del faraón, había mentido, había dicho que su esposa era su hermana para que no se la robaran. Y el faraón se había dado cuenta, se había todo el mundo enfermado y el faraón los había corrido a todos del pueblo de Egipto, de la tierra de Egipto. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí saben la historia? Bueno, y en el versículo 13, para los tres que se la saben, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer con todo lo que tenían, y con él su preciosa cobertura. Y Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro, y volvió por sus jornadas de la parte de mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho ahí antes. Se invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucha, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Versículo 8. Entonces Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, y entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Hasta ahí vamos a detenernos un segundo. Dice entonces que Abraham entonces, ¿a dónde volvió Abraham después de que lo corrieron de Egipto? Fue a este lugar donde él había tendido su tienda delante de Dios la primera vez. Corrió de regreso al lugar donde él había encontrado seguridad. Encontró de regreso al lugar donde había tenido una experiencia personal con Dios. Corrió de regreso al lugar donde por primera vez había visto a Dios, donde por primera vez había tenido una experiencia con Dios. Corrió de regreso a aquel lugar donde se había enamorado del Señor su Dios. Rabo Shandara Mahaya. ¿Sabes? Cuando tú sientas que ya no puedes más, hay un lugar donde tienes que correr. Tienes que correr de regreso a tu primer amor. Si llega un momento donde dices: ya no me siento como antes me sentía, ¿qué esperas? Ve corriendo a aquel lugar donde tuviste una experiencia de amor con el Señor Jesucristo. No esperes, no te detengas. No lo pienses dos veces. Regresa a aquel lugar. El Señor le dijo a Abraham: no regreses al lugar de la tierra donde te saqué, donde estaba el pecado. Pero nunca le dijo: no regreses a la tierra donde levantaste un holocausto a mí. No regreses al lugar donde te viste cara a cara conmigo por primera vez. Dios te está diciendo: no dejes de regresar constantemente a aquel lugar donde pusiste un tabernáculo de amor para tener una comunión constante conmigo. Tenemos el tabernáculo ahí, y hay una entrada
Hay una sola entrada al tabernáculo. No hay múltiples entradas, hay un solo camino a la presencia de Dios. Hay una puerta que es angosta, hay una puerta donde tienes que agacharte, hay una puerta donde tienes que humillarte y reconocer que tú no puedes. Hay una puerta donde tienes que entrar arrastrando y decirle: Señor Jesús, tengo que regresar cada vez que yo pueda a poder entrar a este tabernáculo. Gloria sea tu santo nombre. Pero a veces el enemigo dice: no, tú ya no necesitas esto. Tú ya no necesitas regresar constantemente a los pies de Jesús. Tú no necesitas regresar a tomar más de su sangre. Tú no necesitas regresar cada vez a ofrecer un holocausto. Sí, necesitas regresar constantemente a los pies del Señor Jesús, porque hay una sola entrada. Y regresó en el versículo 8. Regresó al lugar en Betel, donde había estado antes su tienda, donde había estado antes su tabernáculo, donde había tenido una experiencia con Dios. Y le sigue hablando con Lot. Y llega un momento que le dice: ¿sabes qué, Lot? Tú y yo no podemos seguir juntos. La visión que yo tengo no es la misma visión que tú tienes. Aquel que yo he decidido seguir no es el mismo que tú estás decidiendo seguir. Lot, tú debiste haber sido una cobertura para mi caminar conmigo. Y sabes que, Lot, otra vez, ayúdenme los dos muchachos que me ayudaron. Abraham, vente para acá, Abraham. Nada más que aquí me voy a quedar. Ok, nada más ellos dos. Tú eres la cobertura, ¿ok? Si él era una cobertura para Abraham, y Abraham tenía la visión de donde Dios lo estaba llevando, ¿qué iba a pasar? Donde caminara Abraham, ¿qué iba a pasar con Lot? Donde caminara Abraham, ¿qué iba a pasar con Lot? ¿Quién había tenido la visión, Lot o Abraham? Abraham. ¿A quién había estado llamando Dios? ¿A Lot o a Abraham? Pero ¿quién iba a tener la bendición que Abraham iba a estar recibiendo? Los dos. Gloria sea el nombre del Señor. El plan de Dios era que Abraham, al caminar siguiendo la visión que Dios le había dado, y Lot al estar cubriendo a Abraham, ambos llegaran a la misma tierra que Dios les había prometido. Gloria sea su santo nombre. Puedes ver, puedes entender que a veces tú no dices: pero yo por qué tengo que cubrir, yo por qué tengo que hacer esto, ni siquiera me gusta, ni siquiera siento que estoy sirviendo de algo. Mira, no se trata de que si sirves o no sirves de algo, no se trata de si entiendes o no entiendes lo que está sucediendo. Si Dios te ha llamado a que hagas algo, créeme que tiene un plan trazado, tiene una meta trazada para que tú llegues. Si Lot se hubiera mantenido pegado y protegiendo a Abraham, siendo el escudero de Abraham, Lot hubiera llegado a la tierra que Dios les había prometido. Pero llegó un momento que Abraham le dice: ¿sabes qué, Lot? No tenemos la misma visión. Aquello que yo estoy viendo no es lo mismo que tú estás viendo. Lot, cuando yo estaba ahí ofreciendo un holocausto y Dios descendió, yo tuve una visión que tú obviamente no tienes el día de hoy. Y sabes, muchacho, sabes, joven, llega el momento en que tú tienes que tomar una decisión. Llega el momento que tú tienes que decidir si vas a seguir la visión que Dios ha puesto en tu vida, o vas a tener que separarte de aquel Lot que está caminando del lado tuyo. Tal vez empezaste junto con alguien, pero aquella persona no está caminando a la par que tú estás caminando. Es momento que separes, es momento que hagas una división y te pongas delante de Dios y digas: yo tengo la visión fija en el premio, en la marca, en el más alto soberano llamamiento que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sucedido lo contrario? Si Abraham hubiera querido caminar donde Lot quería ir.
¿Qué hubiera sucedido? Y así actuamos. ¿Sabes lo que nos falta? Decisión. Nos falta autoridad. Nos falta poder de autocontrol, de dominio propio. Pero Dios te ha dado absolutamente todo lo que tú necesitas. Te ha dado el poder a través de su nombre. Gloria sea a su santo nombre. Te ha dado el fuego a través de su Espíritu Santo. Te ha dado la sanidad a través de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces Abraham le dijo a Lot: no va a haber altercado. No voy a perder el tiempo discutiendo contigo. Y muchas veces perdemos el tiempo discutiendo con nuestro adversario. Le dijo: ¿sabes qué? Vamos a separarnos. Decide. Aquí está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. ¿Cómo le dijo? Yo te ruego. No le dijo: hazme el favor. No le dijo: oye, ¿por qué no seas, en México decimos, no seas malito? Oye, ¿por qué no? Mira, vete para allá. No. Dijo: yo te ruego. La palabra rogar quiere decir yo desesperadamente te digo, vete a un lado, ya no te quiero más. ¿Entiendes, Lot? Una vez por todas que tú y yo no vamos hacia el mismo lado. Es momento que tú te vayas a un lado y que yo tome el camino que Dios me ha llamado a seguir. Vete a otro lado. Dice: no quiero seguir más. Si tú vas a la mano izquierda, yo me voy a la mano derecha. En pocas palabras, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Me voy a ir totalmente al lado opuesto donde tú decidas irte. Y sabes, ¿listo? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué es lo que hacemos? Siempre hay algo que llama nuestra atención. Hay algo que brilla, que nos atrae. Está nuestro Lot, que está llamando nuestra atención. Decimos: yo sé que Dios quiere que yo me vaya para el otro lado, pero ¿por qué no, mira, caminamos tantito a ver si podemos llegar a un acuerdo? Vamos a caminar de la mano. Mira, los domingos tú te quedas aquí, yo me voy por acá tantito, voy a mi tabernáculo, empiezo a levantar mi adoración, empiezo a clamar a Dios. Pero ya terminó el domingo. Hey, Lot, ven para acá, regresa tantito conmigo. ¿En dónde nos quedamos? Oh, sí, ¿te acuerdas? Estábamos platicando de esto. Pero espérame, Lot, tengo que ir a los jóvenes, tengo que ir a YouthCon 2016. Ahorita regreso. Y voy a YouthCon 2016 y él no se va a ir a ningún otro lado. Él va a estar ahí esperando a que yo regrese. Oh, ya regresaste. Voy a ir a Jesus Followers. Espérame tantito aquí, ¿está bien? No te vayas a ningún lado. Regreso. Y no tomamos distancia. Lo que Dios le dijo a Abraham, que le dijera: ¿sabes qué, Lot? Tú, si vete, ¿para dónde quieres ir? Vete para allá. Yo voy a correr totalmente al lado opuesto de donde tú vayas. Oye, Lot, ¿sabes qué? ¿Tú quieres irte para allá? Vete para allá. Yo voy a agarrar mi tienda y voy a correr. Y voy a colocar mi tienda en otro lugar. Voy a colocar mi tabernáculo en otro lugar para alabar y levantar el nombre de Dios. ¿Sabes qué, Lot? Tú quieres irte para adelante, está bien. Vete para adelante, yo me voy a ir para allá atrás. Yo voy a encontrar mi tabernáculo delante de Dios. Gracias, hijo. Pero tratamos de negociar. Ok, vamos tantito, te dejo y regreso. No te me vayas a ningún lado. No te desaparezcas, porque quiero seguir teniendo comunión contigo. Quiero seguir teniendo contacto contigo. Quiero seguir sintiéndome como me siento cuando estoy contigo. Quiero seguir conviviendo un poquito y disfrutando de aquello que tú me estás dando.
Eso no fue lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera. Y en el versículo 10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, y como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán, y partió Lot de oriente, y apartándose el uno del otro, Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot se asentó en las ciudades de la llanura, y se fue poniendo su tienda. La palabra que usa en español, no, la más cercana al original en hebreo, en español dice hasta Sodoma. En inglés dice puso su tienda con dirección a Sodoma. Ese es el original. No fue todavía a Sodoma. Lo único que hizo Lot fue tomar su tienda, tomar el tabernáculo que Dios le había dado, y en lugar de llevarlo al lugar correcto, lo puso, digamos que allá es Sodoma, perdón. Dice que la puerta de su tienda veía hacia Sodoma, para que cada mañana que él abriera su puerta, saliera de aquel que era el tabernáculo para Dios, pudiera ver el pecado que había en Sodoma y en Gomorra. Dice: y alzó Lot sus ojos en el versículo 10. Eso quiere decir que Lot no estaba caminando con sus ojos, con su visión puesta, fijada en aquel que lo había llamado junto con Abraham. Dice, levantó sus ojos y entonces vio. Entonces alzó sus ojos, su imaginación empezó a funcionar y empezó a ver toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, toda se veía buena, antes de que Jehová destruyese a Sodoma y Gomorra, y como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Era tan ciego en este momento Lot, que aquello que estaba viendo, lo estaba viendo como si fuera Egipto, un lugar donde ciertamente Dios no los había llamado a que fueran. Y él estaba en su mente viendo algo, obviamente, que había cautivado su corazón, algo que había llamado su atención. Y aquello que había llamado su atención había sido en la tierra de Egipto, donde Dios no los había llamado a que llegaran. Entonces Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán, y partió Lot de oriente. Se fue al oriente. Se fue al lugar donde precisamente Abraham había salido de ahí, aquel lugar seco, aquel lugar árido. Aunque aparentemente se veía lleno de vida, aunque aparentemente se veía verde, con pastos verdes, era un lugar donde no estaba Dios. Y donde no está Dios, ten por seguro que es un lugar árido, un lugar de muerte, un lugar que te va a consumir. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces Abraham se asentó en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios le había prometido. Y Lot entonces se asentó en la ciudad de la llanura, y fue entonces poniendo sus tiendas hasta con dirección a Sodoma. Aquella tienda que debió haber sido consagrada para Dios, aquel templo que debió haber sido dedicado a Dios, Lot lo tomó, lo ubicó, dijo: eso es lo que yo quiero ver, eso es lo que llena mi vista, eso es lo que está satisfaciendo mi alma y mi corazón, eso es lo que está satisfaciendo las pasiones que llenan mi alma y mi espíritu. Es aquello que está satisfaciendo, trayendo satisfacción a mis ojos, a mi vista, a mi imaginación. Dijo: eso es lo que yo quiero ver cada mañana que yo abra la puerta de este tabernáculo. Eso es lo que yo quiero ver cada mañana. Y mira, joven,
Dios te ha dado un tabernáculo que debe ser dedicado única y exclusivamente para la presencia de Dios. Dios te ha dado un tabernáculo para ser santo y puro, consagrado a Dios. Pero muchas veces decidimos conscientemente ubicar nuestra visión hacia aquello de donde Dios nos ha sacado, de donde Dios nos ha traído. No es que el enemigo te esté obligando a hacerlo, es que tú lo has decidido hacer así. Porque Él no tiene el poder para colocar tu tabernáculo en la dirección que Él quiere. Él no tiene el poder para colocar tu templo en la dirección que Él te plazca. Él no tiene el poder para hacer de ti lo que Él quiere hacer de ti. Pero sí te trae las memorias y los recuerdos para que tú decidas cada mañana levantarte. En lugar de levantarte y abrir tu tabernáculo viendo al sol de justicia, abres tu tabernáculo viendo y Dios te está llamando en esta noche para que tomes tu tienda, este tabernáculo que es tu propia vida, y lo ubiques de la forma correcta. No te arrebates de las manos del enemigo. Le digas: ya no más, ya no más, ya no más. Quiero ver hacia el lugar correcto. Quiero ir hacia Betlehem. Toma tu tabernáculo en esta hora. Toma tu tabernáculo en esta hora. Toma tu tabernáculo en esta hora. Y dile: ¿sabes qué, Lucifer? En este momento tomo mi tabernáculo y lo llevo de regreso al lugar. Toma tu tabernáculo en esta hora. Toma tu tabernáculo en este instante. Arrebátalo de las manos del enemigo. Voltea la puerta de tu tabernáculo. Vamos, 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 vamos. Él está aquí en esta hora. Él quiere que tomes la decisión.